Los saludo con gusto y el día de hoy me toca presentar el artículo Creación de un centro de distribución para optimizar el proceso de compra de materiales indirectos en una empresa dedicada a la venta de bienes de consumo. Las autoras, maestra Norma Calderón Ríos, maestra Ana Margarita Cervantes Carvajal, alumna Gisela Martínez y su servidora Ana Luisa Centeno Bonola, todas del Instituto Tecnológico de Toluca, Tecnológico Nacional de México. La creación de un centro de distribución fue el objetivo de esta investigación precisamente en una empresa dedicada a la venta de bienes de consumo, ubicada en el municipio de Toluca, Estado de México. Y el tipo de estudio que se manejó fue un enfoque cuantitativo con diseño transaccional. ¿Por qué se determina la parte de la creación de este centro de distribución? Es precisamente que a partir de la problemática detectada se genera esta inquietud. La principal causa, pues, el incremento de costos que existía en esta empresa, hablando precisamente de que existían largos plazos en las entregas de los pedidos. Por otro lado, había un alto costo de almacenaje, se tenía demasiado material dentro de esta área, el uso de transporte innecesario, así como también esto ocasionaba una administración deficiente y por lo mismo se incrementaban los costos e impactaba en la parte económica de la organización, ¿no? Entonces es por ello que se decide proponer como solución a esta problemática la creación de este centro de distribución. En cuanto a lo que es el enfoque teórico, bueno, nos basamos en lo que es la cadena de suministros. Algunos autores como Villana la define como todas aquellas actividades asociadas con el flujo de transformación de bienes e información, todas ellas asociadas desde la fase de materias primas hasta el usuario final, siendo de manera esencial el conjunto de proveedores y clientes conectados. Por otra parte, García la maneja como la suma de los elementos que conforman la empresa y que suman valor a la misma a través del desempeño de sus actividades o funciones asignadas y que tienen como objeto llevarse a cabo dentro de un sistema de valor. Concluyendo con Carreón, tenemos que en este sentido es la colaboración eficiente entre eslabones mediante el intercambio de información operacional en tiempo real sobre los planes de producción que existen y las entregas de las órdenes de compra. Entonces, a partir de esta cadena de suministro, se engloba a cada una de las áreas con la intención de que en tiempo y en forma estén cumpliendo para lograr la entrega adecuada de esos materiales de consumo. La metodología que se aplicó precisamente es de tipo descriptiva transaccional. Por otro lado, las variables que se determinaron dentro de este estudio es el procedimiento de compra de materiales indirectos y el centro de distribución. La técnica aplicada fue la encuesta, lo que implica en la variable dependiente, que es el procedimiento. Se tienen los indicadores de la requisición, el pago obviamente a los proveedores, el ingreso de esos materiales, el almacenaje, inventariar y las salidas de los mismos. En cuanto a la variable del centro de distribución, la variable independiente, se tienen las etapas de almacén, los sistemas de información para el control de inventarios, el mercadeo, los proveedores, la zona de despacho, toda la parte de distribución
hasta que llegan obviamente al cliente. El muestreo, bueno, tenemos las áreas involucradas dentro de la empresa, pues 80 personas. Dentro de este tipo de estudios, la muestra mínima que se solicita es de 30 elementos o casos por grupo, por lo que se decide generar la encuesta a 45 personas a través del método aleatorio simple. Los resultados que se obtuvieron se presentan algunos ítems. Primero, se preguntó si se poseía un inventario de mercancías en existencia y más del 80% contesta que no existe este inventario. Por otro lado, también se maneja el inventario de los activos con los que cuenta la empresa y hubo una similitud también en las respuestas de que no existía con más del 80%. Por otro lado, se preguntó también si se contaba con la infraestructura tecnológica necesaria para el desarrollo de un sistema de información eficiente para satisfacer las necesidades de la organización, y casi un 90% contestó que no. Y por último, si en el caso de que se tenían un incipiente sistema de información, si era suficiente para cumplir con los componentes de entrada, procesamiento, salida y retroalimentación. Y las respuestas nuevamente fueron negativas. Entonces, debido a ello, pues es que se decide implementar este centro de distribución en la empresa, y se inicia a través primeramente de identificar los materiales indirectos que maneja la organización. Entonces se lleva a cabo el levantamiento de información, identificando precisamente 236 números de materiales plasmados en un catálogo de materiales indirectos, y es ahí donde se plasma la información recabada en este levantamiento. Posteriormente se determina el volumen de compra. Importante determinar los máximos y mínimos existentes, y se llevó a cabo a través del análisis, de un análisis histórico de esos 236 materiales indirectos identificados. Posteriormente, ya identificados estos materiales, se aplicó precisamente un diagrama de Pareto, en donde se determina el 80% de los números de materiales más solicitados, de tal manera que se llevó a cabo una negociación con los proveedores para comprar de acuerdo al volumen, a un mayor volumen, un mejor precio, y se logró la consolidación de contratos de compra a un año. Entonces, la intención precisamente fue el impacto económico, el beneficio económico hacia la empresa. Entonces, este impacto económico fue una reducción del costo de casi un 15% de compras anuales. Entonces, es contundente el beneficio que se obtuvo en la creación de este centro de distribución, específicamente para esta empresa ubicada en Toluca, Estado de México. Pues la conclusión precisamente es esta: la importancia de este tipo de centros de distribución es relevante, sobre todo porque ayuda a ese control en la cadena de suministros, y que lleva consigo la reducción de costos y obviamente los beneficios hacia esa organización. Importante también mencionar la ventaja de que al crear y controlar este centro de distribución e implementar el sistema,
Los trabajadores obviamente se vieron beneficiados porque llevaban en este sentido una mejor relación en cuanto a las actividades y funciones que tenían, y se logró también ordenar esos espacios de tal forma que fue muy eficiente su actividad. Entonces, de manera general, el impacto fue positivo, el beneficio fue contundente, y es por ello que se recomienda siempre la creación de estos centros de distribución en la manera de lo posible de las organizaciones. Muchas gracias. Esto de mi parte.